deseosos de poder preguntarte, de que les cuentes, que recién iniciando toda tu gestión y con todo lo complicado que están las cosas, bueno, un poco era invitarte como a inaugurar este ciclo, que empezamos el ciclo con los diputados para que todos puedan hablar y contarnos y poder ser partícipes en este ciclo que empezamos de cara al 2023. Así que tenemos preguntas que hicieron las personas que están asistiendo, pero bueno, lo importante es poder escucharte y que nos cuentes con qué te encontraste, cómo estás transitando, bueno, un poco tu mirada. Así que bueno, adelante, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que tengo el honor de volver a ser diputado de la Nación a partir del 10 de diciembre. Y bueno, yo me lo tomé muy en serio porque el mismo 10 de diciembre presenté 4 proyectos de ley. De hecho, vi el otro día en una página parlamentaria que de los diputados nuevos soy el que más proyectos de ley tiene presentados en estos casi 40 días de gestión. Y bueno, y estamos trabajando muy fuerte en la actividad legislativa, pero también en la construcción política, que tiene que ver con todo la presidencia del PRO por parte de Patricia, y todo el desarrollo para que el partido se constituya de la mejor manera posible y tenga un desarrollo en toda la Argentina. Así que, bueno, hemos presentado iniciativas que tienen que ver con todos nuestros compromisos electorales, con el tema de la seguridad, que es por ahí nuestro mayor fortaleza, o mi mayor fortaleza, pero también vinculados a cuestiones impositivas, a cuestiones de las retenciones del campo. Hemos firmado con distintos bloques que componen Juntos por el Cambio y con otros bloques que son parte de la oposición y que no componen Juntos por el Cambio, porque también hay espacio para la coincidencia con otros. Y la verdad es que estamos muy, muy conformes con eso, y ahora, en el día de hoy, el presidente de la Nación nos ha convocado a partir del 1 de enero a extraordinarias, así que ha propuesto una agenda. Hay un tema central en esa agenda, que es la reforma del Consejo de la Magistratura a partir de la sanción de inconstitucionalidad por parte de la Corte de la anterior ley, que merece ser discutida, pero después el resto de los temas, desde nuestra perspectiva, son temas que están lejos de los problemas reales de la gente. Así que le vamos a pedir al Poder Ejecutivo que incorpore una agenda de temas que tiene que ver con nuestra propia agenda, que por ejemplo pasará por ficha limpia, por boleta única, por proyectos vinculados a la inseguridad, por proyectos vinculados a bajar impuestos, por derogar la ley de alquileres. Le vamos a pedir que se incorporen en esta convocatoria a sesiones extraordinarias. Así que bueno, no quiero hacerlos perder mucho tiempo con las cosas que yo pueda decir, sino me interesa más poder interactuar. Y si te parece bien, Patricia, pasamos a las preguntas, a ver si los que están presentes, porque levantan la mano, después vamos a leer las preguntas que nos mandaron por mail, pero ¿quiénes quieren hacer una pregunta? Una cosa que mucha gente nos pregunta es el tema de ficha limpia. ¿Cómo se está avanzando con el tema? Porque hay todo un tema de que dicen de que va a ser muy difícil de que los diputados, tanto como los diputados nuestros, de determinados grupos, se pueda trabajar el tema de la ficha limpia. ¿Cómo lo ves vos, el tema de ficha limpia? Bueno, hay un proyecto que se trabajó inclusive con diputados del Frente para la Victoria. Está firmado por distintos diputados de distintos bloques, inclusive del oficialismo. Así que vamos a tratar de impulsar ese proyecto, que ha tenido el consenso del propio oficialismo, digamos, ¿no? Vamos a tratar de que ese sea el proyecto, más allá de que hay infinidad de proyectos vinculados a ficha limpia. Hoy, por ejemplo, se llegó en la cuenta Char.org a 400.000 firmas
respecto del proyecto de ficha limpia. Así que, bueno, lo vamos a pedir que se traten extraordinarias. Perfecto, perfecto. Hola Julio, ¿cómo ¿Qué tal? andás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, no, por favor, un placer tenerte en esta sala. Muchísimas gracias. Jerry, y gracias por la posibilidad de hacer una pregunta a Jerry. Con la experiencia que se tuvo en la anterior, en el primer tiempo, digámoslo, en el primer gobierno de Juntos, ¿hay alguna idea de generar o institucionalizar espacios de debate para dar fortalecimiento a esas iniciativas que vos nos has comentado, has presentado, poder generar no solo, digámoslo, sí, la partitura más después prepararse para el 2023 para la acción de gobierno? Muchas gracias. No, bueno, hay espacios institucionales que son las fundaciones de los partidos que vienen trabajando de manera coordinadamente, pero también hay después impronta de distintos dirigentes que tienen sutiles diferencias. Acá lo que hay que avanzar es en un programa común, independientemente de quién sea él o la candidata en el 2023, que sea compartido por todos juntos por el cambio. También discutiremos, llegado el momento, si hace falta ampliar, para dónde y con quiénes, juntos por el cambio, pero sin ninguna duda hay que tener una propuesta común que tiene que incluir los temas centrales. La Argentina no tiene moneda, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve el tema de la pobreza? Digamos, ¿cómo se resuelve el tema de la inflación, que tiene que ver con la moneda? ¿Cómo se resuelve que tenemos un 40% de la sociedad que está de manera informal en el mercado de trabajo? Cuando yo voy al kiosco a la esquina y le pregunto al kiosquero si está dispuesto a contratar a alguien, me dice que sí, pero que no lo hace porque si lo contrata y tiene un problema, pierde el kiosco. Y en la vereda de enfrente encuentro a alguien que está pidiendo trabajo. Entonces hay alguien que podría dar trabajo y hay alguien que quiere trabajo. ¿Qué es lo que está haciendo ruido que estas dos puntas no se pueden ver? Inevitablemente es el Estado, a través de sus innumerables regulaciones, que impide que las dos puntas virtuosas se puedan conectar. Bueno, entonces hay que trabajar sobre el tema de empleo, sobre el sistema provisional, sobre el tema de energía. Hemos visto, a pesar de que los subsidios económicos a la energía son importantísimos en la Argentina, no tenemos energía. Entonces, teniendo un país que tiene el recurso natural, terminamos importando energía. Bueno, este es otro disparate fruto de una política equivocada. Tenemos que aprender del primer tiempo que la pendiente que hay que subir en términos de tarifas para que la tarifa no sea depredatoria sobre los que pueden pagar, porque los que no pueden pagar no van a pagar, lamentablemente, y entonces termina recayendo siempre sobre los mismos. Bueno, tiene que haber una pendiente suave. Digamos, por ejemplo, una idea que tengo es que los aumentos de tarifa, cuando uno ve la tarifa de la energía eléctrica, por decir un porcentaje, el 50% son impuestos. Es difícil deducir los impuestos de hoy, porque con esos impuestos se financia a los que no tienen dinero, por ejemplo, para conectarse a la red o para otras cuestiones, digamos. Ahora, pensar, bueno, que los próximos aumentos de tarifas no incluyan más impuestos, de manera tal que la pendiente hacia adelante empiece a achicar la impronta que tienen los impuestos en la tarifa de energía eléctrica. Esto hay que hacerlo en la cuestión laboral, en la cuestión previsional, en muchas áreas de la Argentina, a los cuales hay que llevar un contrato electoral hacia el 2023 que permita salir de este cuello de botella, de esta encerrona en la cual pésimos gobiernos nos han llevado. Y me parece que a diferencia del 2016, 2015, cuando el primer tiempo, como decía Julio, lo que hay es una nueva conciencia social. Hay subterráneamente un cambio cultural en la Argentina que a veces cuesta poder producir, pero que eso se verificó en las últimas elecciones de medio término,
y hay un cambio cultural. Yo veo piqueteros que hoy piden trabajo, no planes, porque se han dado cuenta que los planes no resuelven la pobreza. En el 2001 la respuesta a la pobreza fueron los planes, y hemos tenido un aumento exponencial de los planes y un aumento exponencial de la pobreza. Conclusión, los planes no resuelven la pobreza. Lo que va a resolver la pobreza es que tengamos trabajo genuino, que en la Argentina existe la posibilidad y las regulaciones que hay lo impiden. Bárbaro, muchas gracias. Guada, ¿querías hacer una pregunta? Ahí estoy. Hola Pato, hola Gerardo, Hola, ¿cómo te Guada. va? Guadaneme. Te hago una pregunta que no, bueno, es parte de la gestión que estás llevando a cabo también, porque sos parte del partido, sos parte de la alianza, coalición, ¿no? Se habló mucho en diciembre de las diferentes situaciones dentro de Juntos por el Cambio de candidatos que luego se pasaron de bando, ¿no? Y esto fue una preocupación general en gente que nos sigue y gente que nos apoya, y muy enojada respecto a este tema. Y la pregunta es, ¿cómo van a manejar esto en el 2023? Si ya se está hablando, si va a haber sanciones, si va a haber algún tipo de estatuto o algo para que esto no vuelva a pasar. No sé si lo puedes contestar, porque no sé si... A Pero ver, bueno, preocupa Gracias, mucho. Guada. puedo especular, digo, a ver, el sistema electoral que tiene la Argentina, y ya hay jurisprudencia respecto de eso, la banca termina siendo de los diputados o los senadores, los concejales, lo que fuera. Ya hay mucha jurisprudencia al respecto. Lo ideal sería una modificación respecto de esto que haga que, por ejemplo, si un diputado, como ocurre en España, por ejemplo, en España un diputado que es electo por un partido se cambia de partido, tiene que renunciar a la banca y tiene que haber una votación por esa banca, y si ese diputado se quiere presentar por otro, lo puede hacer, digamos. Ahora, en la Argentina eso no es así, habría que ver si existe posibilidad de legislar en función de eso, independientemente de una reforma constitucional que nadie quiere abrir, porque sería una caja de Pandora, si existe la posibilidad de legislar en función de eso, pero la experiencia y la jurisprudencia marca otro problema, que la banca son de las personas. Así que lo que tenemos que hacer, más allá de las sanciones, porque en definitiva terminan siendo sanciones morales que no conducen a ningún lado, lo que tenemos que tener es elegir bien los candidatos. Tal cual. Bárbaro. Bernardo, reactivate el audio. Ahí Hola. está. Hola, Bernardo. Un Hola, placer ¿cómo tenerte entre nosotros. Hola Gerardo, hola a Hola. todos. Bien. Bueno, Bernardo yo Viñasque. yo tengo tres consultas. La primera, somos 23 jurisdicciones en un territorio, 24 provincias, llamémoslo así. Sin embargo, para determinadas cosas nos manejamos como 24 países, no como un solo país. Ejemplo, el registro de la propiedad inmueble. Tenemos un registro de propiedad inmueble por cada provincia. Con lo cual, si acordémonos de Baez, ¿sí? De cómo se lo estuvo investigando en las distintas provincias para ver en dónde tenía propiedades. Si nosotros tuviésemos un registro nacional de inmueble, sin afectar las libertades constitucionales de cada una de las provincias, de la misma forma que tenemos un registro nacional automotor, esto se podría solucionar. De hecho, por ejemplo, yo soy abogado, vos quebrás en la ciudad de Buenos Aires y tenés propiedades en Jujuy, no las vas a perder porque no te alcanza, porque para Jujuy se pide solamente inhibición de la provincia. Ese es el primer tema, que creo que sería muy importante. Y todos estos temas que yo te voy a plantear, creo que sería importante plantearlo ahora, justamente con el gobierno siendo oposición, como para develar, ¿sí?, el interés que tienen justamente ellos en que esto no sea claro. ¿Ok? Segundo tema. Nosotros padecemos, los que trabajamos,
tener que pagar jubilaciones a través del ANSES de privilegio a todo el sistema político. ¿Estamos de acuerdo? Basta ver, Cristina, lo que está cobrando. ¿Ok? Y así como Cristina, debe haber otros tantos. Cristina sale al ruedo justamente por este tema de la grieta que hay. ¿Por qué no hacer un planteo de las jubilaciones de acá a futuro? Porque obviamente con las que tenemos ya no se puede hacer nada, pero de acá a futuro, cosa que el que quiera presentarse justamente lo que significa, ¿no? Ser un representante, es ad hoc, de la jubilación sea por tantos periodos como cumplieron su actividad. Si vos cumpliste un periodo como diputado o como senador, tenés un periodo más. Después se termina esa jubilación, el privilegio. ¿Ok? Porque se supone que muchos dejaron de hacer sus actividades para dedicarse a esto. Algunos, otros no. Otros cada vez enriquecieron más. Ese es el segundo tema. Y el tercero tiene que ver con algo que vos planteaste. Vos planteaste el hecho de que nadie quiere contratar a alguien porque pierde su negocio. Yo lo tengo muy en claro como abogado de empresas, pero también tengo claro que el Estado es el primer negrero. Entonces, yo creo que la mejor forma es plantear que no puede haber un solo empleo en el Estado que no sea en blanco, no con contrato. ¿Ok? Para lo cual, obviamente, esto va a significar tener que manejar un montón de cuestiones de leyes laborales, sobre todo que vamos a tener una gran contra, que son los sindicatos. ¿Ok? Que los sindicatos Vale. no van a querer perder su privilegio. ¿Ok? Bárbaro. Estas son las consultas que te quiero hacer. Gracias, Berni. Gracias, Bernardo. Primero, esto se resuelve con una ley de adhesión respecto de los registros de propiedad inmueble, porque los registros de propiedad inmueble son una facultad no delegada de las autonomías provinciales. Entonces, lo que hay que hacer es una ley donde adhieran las 24 jurisdicciones, adhieran a constituir un registro nacional. Segundo punto, las jubilaciones de privilegio. Los diputados y senadores de la Nación no tenemos jubilaciones de privilegio. Si yo me jubilo, yo tengo 55 años, dentro de 10 años, con la actual ley, estaría en condiciones de jubilarme, y mi jubilación va a ser el promedio de los últimos 120 meses. No tengo ninguna jubilación de privilegio. Es más, la dieta de un diputado tiene una integración bastante desfavorable para la jubilación, porque tiene gastos de representación, un montón de ítems no remunerativos que a la hora de jubilarte no te impactan en tu jubilación. Pero no hay tal jubilación de privilegio. Fueron derogados en los 90, había jubilaciones de privilegio para los diputados. Un diputado antes de la derogación de los 90, con un día de diputado, podía obtener una dieta de diputado el resto de su vida, se podía jubilar independientemente de los años de aporte, independientemente de la edad. Hoy nosotros tenemos que cumplir la edad, tener 30 años de aporte, y nuestra jubilación será el promedio de los últimos 120 meses, como cualquier hijo de vecino que aporte en el ANSES. Salvo el presidente y vicepresidente de la Nación, que son los que tienen esta prerrogativa, y también hay un régimen especial para los funcionarios de la Cancillería y otro régimen especial para la justicia. Digamos, son los que tienen regímenes especiales. En cuanto al tercer punto, ¿por qué el Estado es el principal contratante de empleo informal? El Estado lo llama locaciones de servicio, entiendo que hablamos de eso, que es que contrata gente a partir de hacerla facturar como monotributista, cuando en realidad deberían estar en relación de dependencia, y lo hace porque resulta más económico para el Estado. ¿Está bien? No, no está bien, porque esas personas son, sin ninguna duda, empleados del Estado. Ahora, tengamos en cuenta que pasar esos monotributistas a planta, a las distintas modalidades de contratación de empleo público, significa una erogación mayor por parte del Estado. Yo creo que los sindicatos nos van a aplaudir, al revés. Los sindicatos nos van a aplaudir si nosotros les sacamos
las contrataciones, las locaciones de servicios y las modificamos por plantas, los sindicatos van a cobrar, digamos, sus prerrogativas, cosa que no hacen con los monotributistas, pero también entendamos que eso va a significar para el fisco una erogación superior. Perfecto, bueno, muchas gracias. Alberto, ¿te desmuteás? Tratemos de hacer cortas las preguntas, así podemos preguntar todos. Bueno, Hola, Alberto. hola, Gerardo, Hola, Alberto. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Quería hacerte una consulta. Vos sabés que el día 1 del mes que viene, el mes que entra ahora, el gobierno aceptó hacer una marcha para poder, digamos, atacar a la Corte Suprema de Justicia. Creo que eso es un tema bastante delicado, porque si realmente destruyen la justicia, lo poco que queda de la justicia, la República se nos va a caer a pedazos, porque va a haber un poder muy debilitado que va a depender del Ejecutivo. Entonces, la pregunta es, debes estar al tanto seguramente, que el doctor Fargosi, del Colegio de Abogados de Buenos Aires, lo puso el 10 de febrero como día de marcha para poder, digamos, contrarrestar lo que van a hacer el día 1, ellos. La clase política nos apoyaría esa marcha que pretendemos hacer el día 3 o no. Porque el día 1 el gobierno va a estar involucrado. O sea, va a haber un partido involucrado en la marcha del 1. ¿Qué pasa el día 3? ¿Entiende? Sí, claro. Gracias, Alberto. Para mí la marcha del día 1 es una marcha, yo definiría como un golpe blando, porque es el intento de desplazar a la Corte Suprema de Justicia por mecanismos no previstos en nuestra Constitución Nacional. Es como si nosotros fuéramos a la Plaza de Mayo a pedir que se desplace al presidente de la Nación, o como si hubiera una marcha en el Congreso. Yo estoy en el Congreso ahora, y hubiera una marcha acá en la Plaza de los dos Congresos para que se destituyera el Congreso. La verdad es que es absolutamente ilegal, absolutamente, no porque no se pueda manifestar, la gente puede ir a la calle y decir cualquier cosa. Cierto es que no va a pasar nada, más que una plaza, más o menos gente. Por suerte la Constitución tiene previsto para destituir la Corte un mecanismo que a la actual gestión le es viable, y por eso toma este camino, pero no va a haber ninguna destitución de la Corte, más que esta demostración de fuerza, si se quiere. Digamos, De hacer ruido. Claro, porque la creencia de que el pueblo está en la plaza y no está cuando vota, digamos, no hay expresión más democrática que la que tuvimos hace 2 meses, que es el resultado de las urnas. Y el resultado de las urnas no le da la razón al oficialismo. La verdad es que el concepto de ganar perdiendo es una ilusión, digamos, ¿no? Lo cierto es que perdieron por más de 8 puntos a nivel nacional. Entonces, no me asusta la plaza, sí, me parece que los funcionarios que promueven están participando del intento de un golpe blando. Respecto a la marcha del 3 de febrero, yo no puedo hablar por la clase política, no sé si existe tal cosa, en definitiva, como clase, puedo hablar por mí, van a contar con mi adhesión. Hoy hablé con la presidenta del PRO, con Patricia Bullrich, y también van a contar con la adhesión de Patricia Bullrich. Pero bueno, insisto, no me parece que haya que hacerlo en términos corporativos. Digamos, me parece que tenemos que hacerlo como ciudadanos, porque justamente lo que nosotros decimos que el oficialismo hace de manera corporativa, que es querer intervenir en la justicia, a mí me parece que hay que participar como ciudadanos y no como espacios de manera institucional. Pero es una opinión, compartida o no, no lo sé porque no lo hemos conversado, pero puede ser que Juntos por el Cambio adhiera a la convocatoria del 3 de febrero, posiblemente.
Gracias, Jerry. Jorge Quiroga de Tigre. ¿Me escuchás? Jorge. Bueno, no me escucha. Eduardo, hola Eduardo. Eduardo Bonal. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué están? tal? Bienvenido, Eduardo. Gracias, Pato. Hola, Jerry, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Eduardo? Mira, Jerry, me preocupa mucho, como a muchos argentinos, los vaivenes de la política internacional de este gobierno, y en especial la alianza que nadie sabe bien por qué tienen con Rusia. O sea, si te metes en el Twitter de Putin, el personal, sigue a 22 personas nada más, la mayoría del ámbito de él. Una de ellas es Cristina. Me parece como si fuera un focal point en Latinoamérica. Ahora, me preocupa cuál va a ser la posición que vamos a tomar con relación al tema Ucrania y con relación al tema del incumplimiento de Rusia en el suministro de vacunas de Sputnik y qué pasa con el tema de Richmond. O sea, me parece que hay cosas oscuras que no se terminan de entender. Y que nadie las habla. Y que no se hablan demasiado. No Y se hay, hablan, no hay se hablan. un precedente moral muy feo, que es el asesinato de 4 millones de civiles ucranianos por los rusos antes de la Segunda Guerra Mundial, el Holodomor, que hace todavía más inadmisible que se permita que Rusia haga esto, o que esté asociado a Argentina a eso, en alguna medida. Gracias, Eduardo. Bueno, Eduardo, no, es corta la respuesta, digamos. Acá tenemos dos partes del componente político de la sociedad que pensamos que la Argentina se tiene que alinear de manera absolutamente distinta. Tenemos el oficialismo que piensa que hay que alinearse con Venezuela, Nicaragua, Rusia, China, Irán, y hay otros que creemos en la oportunidad que, por ejemplo, el presidente Macri abrió con el canciller Forí de un acuerdo con la Unión Europea. Ayer la OCDE comunicó que habilitaba la posibilidad de que la Argentina pudiera participar. El gobierno ya ha dicho que, bueno, eso requiere muchas reformas y que no le convence. Bueno, así que me parece que está claro que hay dos posiciones diametralmente opuestas y contrarias. Y me parece que en el gobierno también hay dos posiciones contrarias, digamos. Mientras el presidente intenta hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, viaja a Rusia en el peor momento que puede haber elegido, ¿no? El canciller va a reunirse con el secretario de Estado de los Estados Unidos para que nos ayude en el fondo, y al mismo tiempo el presidente viaja a Rusia y a China con el boicot de los Estados Unidos hacia las Olimpiadas chinas. Bueno, parece que hay una confusión en términos de política internacional muy importante que ha hecho la última GAF, fue la presencia de uno de los 5 sindicados por parte de la justicia argentina como autor intelectual del principal atentado que ha sufrido la Argentina, que es la AMIA, en Managua, en Nicaragua, delante de las narices del embajador argentino, Daniel Capitanich. Y el gobierno se enteró por los diarios y la oposición se enteró antes que el gobierno, cuando la vicepresidenta de Daniel Ortega lo dijo públicamente. Y después de eso pidió la detención de un homónimo, de apellido homónimo, que supuestamente estaba en Moscú y no era la persona con la cual la Argentina está buscando a través de Interpol. Así que la verdad es que los desaguisados de la política exterior, con un embajador en Chile que va a ejercer prácticamente la defensa de un delincuente como es Jones Walla, o el embajador ante la OEA, que cuando Argentina tiene que alinearse correctamente con los países democráticos de la región, se ausenta porque no puede poner la cara para hacer eso. Bueno, ahí la verdad es que yo siento que también dentro del gobierno hay un debate respecto del alineamiento, pero de la oposición me parece que no hay ninguna duda. Perfecto. Jorge Quiroga, de Tigre. Hola, Jorge.
Bueno, no sé. Bueno, ¿te reactivaste, Jorge? No. Bueno, Alejandro Fusó, Alejandro, me habías pedido acá reactivarte. Hola Alejandro, bienvenido a la Hola, sala. ¿qué tal? Gracias, Pato. Gerardo, hemos pasado por un montón de temas, lo cual me gratifica porque aporta la riqueza de pensamiento de donde tenemos que abordar todos estos temas. Hay uno que yo escuché hace unos meses y cada tanto se reactiva, que es con respecto a la reorganización de la provincia de Buenos Aires. Hay un proyecto de poder dividirlo en una zona central, una zona norte, una zona sur, etcétera. Y entre ellos está el tema de agrupar distintos sectores del conurbano con la capital federal y crear el famoso AMBA. Y obviamente cuando uno empieza a pensar en esas alternativas se encuentra con que, bueno, por un lado puede ser una excelente oportunidad, si se negocia bien, para disolver bastiones de gestión política de muchos años que sería bueno que tuvieran oportunidad de cambio a partir de una reorganización desde el punto de vista comarcal. Pero también por otro lado está, digamos, el contrapunto de que esas áreas se absorben sobre otras áreas con unos desniveles del punto de vista presupuestario y del punto de vista de cómo estaban estructuradas durante tantos años en lo que hace infraestructura, que daría a entender que se perjudicarían las áreas que están ya muy desarrolladas y que fueron desarrolladas con éxito, a absorber una deuda que nunca se cumplió debido a gobiernos que no fueron muy fructuosos, y habría que empezar a redistribuirlos y absorber esas penurias. Digamos que es un balance desde el punto de vista de lo que es el concepto de solidaridad, de nuevo ampliándolo a áreas donde no correspondería, ya que cada uno debía haber administrado debidamente sus presupuestos. Ante esas diversidades de punto de vista de enfoque, yo quería saber si ya ustedes tienen alguna opinión al respecto, si lo han discutido, si hay alguna postura tomada, o cuáles son los pros y los contras que ustedes le ven a esta discusión. Bueno, hay un libro muy interesante, recientemente publicado hace un par de meses, por parte de Esteban Bullrich, respecto de dividir a la provincia de Buenos Aires en cuatro nuevas provincias. Esto requiere una reforma constitucional. Y yo no sé si la Argentina hoy está en condiciones de abrir una reforma constitucional. La reforma constitucional requiere algunos acuerdos básicos, y hoy yo siento que la discusión política se da sobre qué tipo de democracia tenemos, si hay república, si hay valores básicos que están en debate. Entonces, me parece que abrir una reforma constitucional en esta circunstancia me parece muy peligroso. De manera tal que a mí me parece que hay muchas cosas para hacer que no requieren una reforma constitucional, que es poner los incentivos donde deben ponerse. No puede ser que los incentivos estén puestos en acrecentar el conurbano bonaerense, porque sabemos la bomba social, política, económica que eso significa, y eso pasa porque los subsidios económicos de los que hablábamos antes son absolutamente desiguales. Entonces, quien paga la luz en Córdoba, por ejemplo, una provincia productiva, la paga 4 veces más que quien vive en el Gran Buenos Aires. Entonces eso incentiva a que nosotros tengamos una migración interna hacia el Gran Buenos Aires, donde lo que hay es un hacinamiento en una pequeña porción, en un país fuertemente deshabitado. Pero por supuesto lo que hay que tener es una política de migración interna, de incentivos. No podemos hacer como hizo la dictadura, que subía los trenes y los llevaba a Tucumán, pero sí poner los incentivos para que pueda haber desarrollo en áreas y en provincias donde hoy no están esos desarrollos, y poner los incentivos adecuados para que la gente no tenga como única salida venir a vivir en condiciones miserables a el AMBA o parte del AMBA, y que donde también el Estado termine subsidiando a los que viven en la Recoleta, a los que viven en Belgrano. También alguien que vive en la Recoleta paga
cuarta parte de la luz de alguien que vive en una zona pobre de alguna provincia del país, lo cual resulta absolutamente ridículo. Lo mismo ocurre con la tarifa de los colectivos. Digamos, el colectivo en la zona de Lamba vale una cuarta parte de lo que vale en la zona de Rosario, por decir de alguna manera. Y Rosario produce, la provincia de Santa Fe, Rosario produce lo que el Gran Buenos Aires no produce. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es un realineamiento. Parece tan simple resolver los problemas de la Argentina, porque son tan obvios los problemas que parecen simples, pero me parece que lo que hace falta es tener mucha voluntad política y bancarse durante un tiempo los que van a defender los privilegios, ¿no? Y va a haber esa defensa de los privilegios, y un nuevo gobierno nuestro tiene que tener la fortaleza de pasar una zozobra al principio y dar ese debate cultural fuerte respecto de que los problemas de la Argentina tienen solución, el futuro de las argentinas. Miren, yo les digo, yo tengo una hija de 20 años, sí, estudia ciencia política. Si mi hija me dice, me quiero ir del país, yo voy y le compro el pasaje. Ahora, eso que yo tengo la posibilidad de comprar el pasaje, le ocurre también a los hijos de los que no tienen la posibilidad. Hoy los hijos de todos, sean independientemente de la condición social, no ven futuro en la Argentina. Si yo iba a mi papá y le decía, me quiero ir del país, mi papá me decía, pibe, anda a la facultad, venía a la fábrica, agarrá el martillo, agarrá el torno, dejate de pavear, independientemente de que había algunos que se fueron, por supuesto, porque vivimos en una democracia y quien se quiere ir y probar suerte en cualquier parte del mundo. Ahora, no había un incentivo. Mis padres fueron inmigrantes, vinieron en la guerra, mi mamá entre guerras, mi papá después de la guerra, y la verdad es que ellos huían de Europa. No querían que sus hijos volvieran a ese lugar, sino que querían que hiciéramos de esta tierra la promesa que habían recibido y el incentivo que habían recibido al venir. Y hoy es al revés. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es poner los incentivos en los lugares adecuados para que la migración interna hacia el Gran Buenos Aires, que lleva décadas en Argentina, y liberar la explosión, digamos, que significa la densidad poblacional, la falta de medioambiental, de cloacas, de agua potable, de los recursos mínimos, de gente viviendo en condiciones paupérrimas, hace que nosotros tengamos que colocar una mirada muy, muy importante sobre cómo vamos a hacer para que la migración se dé y desarrollar zonas del país que generen empleo genuino. Bárbaro, muchas gracias. Marcelo Bauer, ¿qué tal? Bienvenido, Marcelo. Gracias por darme la palabra. Buenas tardes. Hola, Marcelo. Gerardo, voy a tratar de hacerlo lo más cortito posible. Te cuento algo rapidísimo. Yo viví en Venezuela 3 años. Yo fui uno de los directores de siderúrgica del Orinoco, la expropiada por el chavismo, la siderúrgica de Techín. Conozco el populismo desde el año 2001. Y bueno, nunca pensé que nuestro país iba a llegar a esto, y menos aún que lo que acabas de decir hace unos breves segundos. Amén de que yo viví en distintos países, aparte de Venezuela, ahora mi hijo menor también se va del país, ¿sí? Entonces, siento que tenemos una deuda fuerte en nuestra generación para dejarle un mejor futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y ahora paso a la pregunta específica. Yo desde aquellos años me dediqué cuando me retiré de Techín, me retiré a la agricultura, ¿sí? Trabajo mis campos y estoy bastante conectado con la gente que estuvo reunido con la mesa de enlace hace unos pocos días en Armstrong, ¿sí? Creo que el sector agroindustrial, y más que todo el agro, porque acá hay una gran mentira que maneja el gobierno, que es
la Cámara Agroindustrial Argentina y todos estos títulos que han puesto solo para diluir a la mesa de enlace y para que los productores no tengan una representación directa y seguir con el relato. Pero este sector produce la mayor parte del Producto Bruto Interno del país y está en una situación realmente muy compleja en este momento. Cuando te digo muy compleja, yo creo que no voy a abundar en cosas, pero vos sabés que se está cobrando prácticamente la producción a $1 de 60 y pico, 70 pesos, si sumás retenciones más desdoblamiento cambiario. Han aumentado los costos un 200% en dólares, ¿sí? Hablo de urea, hablo de un montón de cosas, pero no voy a aburrir. Mi pregunta específica es, porque queremos organizar una reunión, varias personas que hemos conversado con Cheme, con Achetoni, con un montón de cosas, y yo algo por un WhatsApp personal le tiré a Rogelio, con el que tengo contacto, ¿sí? A Rogelio Frigerio, yo estoy instalado actualmente en la provincia de Entre Ríos. Queremos hacer una reunión con la gente, de los diputados de Cambiemos que estén manejando todo el tema agropecuario en este momento. Porque hay muchos proyectos de ley en danza y queremos conocerlos y queremos dar nuestra opinión respecto de algunas cosas que hemos escuchado y que podemos estar o no de acuerdo. Entonces la pregunta es, ¿quién es, desde tu punto de vista y con tu honestidad intelectual, quién es la persona clave con la que deberíamos organizar esta reunión? A mí me parece que no se ha constituido la Comisión de Agricultura, ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, porque no se trataron todavía temas de agricultura y las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, así que yo creo que durante el mes de febrero tendremos constituida la Comisión de Agricultura y ahí Juntos por el Cambio está pidiendo la presidencia de la Comisión de Agricultura, veremos a quién de los partidos que componen Juntos por el Cambio le toca, pero seguramente va a haber representantes de todos los partidos, así que desde el punto de vista legislativo vamos a tener una participación en esas comisiones, así que digo, esperemos unos pocos días para ver, hay diputados que provienen, que conocen el sector, que son productores, así que han sido ministros, inclusive alguien escribía, el diputado Brullaire del radicalismo, ha sido ministro de Agricultura de la Nación, de manera tal que hay muchos referentes en el tema. Del lado del Senado está el senador de Ángeles, que es de Entre Ríos también, alguien que ha sido autoridad de una de las entidades participantes de la mesa de enlace. Me parece que hay una riqueza enorme respecto de gente que conoce la actividad agropecuaria o agrícola, como lo queramos llamar, pero esperemos unos días que tengamos unas referencias concretas, pero me parece que hay mucha gente, digamos, que puede estar en órbita para aportar para esto, ¿no? Bárbaro, gracias. Roberto. Hola, buenas tardes. Gracias, Patricia. Buenas tardes, Gerardo. Pregunta sobre coparticipación federal. La coparticipación federal ha tenido el efecto contrario con el cual fue promulgada en su momento. Las provincias que más reciben son las más pobres. Entiendo también que modificarla implica una modificación a la Constitución Nacional, lo cual es hoy imposible. ¿Qué alternativas hay, tanto desde el bloque de diputados y de senadores de Juntos por el Cambio, de auditar los gastos en cada una de las provincias como para que se empiece a generar industria genuina? Formosa es una provincia con un potencial de la Gran 7 y es la más pobre del país. Entonces, ¿qué mecanismos hay como para que ese dinero no vaya solamente a clientelismo político, sino decir, bueno, vamos a incentivar infraestructura, pymes, etcétera? Gracias, Roberto. Gracias. Como bien decís, Roberto, la Constitución, la reforma del 94 trajo una trampa, que es un artículo cerrojo, que para modificar la ley de coparticipación federal hace falta la anuencia de las 24 jurisdicciones, y eso se hace a partir de las 24, de una ley que tiene que ser votada por las 24 legislaturas, adherida por las 24 legislaturas. Alcanza con que una provincia diga que no
para que no tengamos una nueva ley de coparticipación federal. Esa trampa, desde el 94 a la fecha, no ha sido podido resolver porque está en la Constitución Nacional. De manera tal que para mí vuelve a pasar lo mismo que hablábamos antes respecto a los incentivos. Nosotros tenemos que producir incentivos productivos para premiar a las provincias que hagan desarrollos productivos y que no se desarrollen a partir del empleo público como única forma de sustentación, porque eso es lo que genera casos como el de Formosa o el de Santiago del Estero o el de Catamarca, genera feudalismos donde todo el mundo depende del erario público y eso hace que, en definitiva, no haya una democracia plena, más allá de los incentivos económicos. Entonces, hay un debate que tenemos que dar respecto a los recursos naturales. Hay muchas, digamos, si nosotros vamos a San Juan y le decimos a los sanjuaninos que le vamos a sacar la industria minera, nos matan. Sin embargo, tenemos a Mendoza al lado, que también tiene el mismo potencial minero, sin embargo, promulgó por unanimidad una ley minera y una marcha de un sector ecologista hizo que retrocediera. Lo mismo le pasó a la provincia de Chubut hace poco. Cuando uno recorre la provincia de Chubut y se va desde la costa atlántica a la cordillera, se encuentra con un desierto rico en minerales, donde no vive absolutamente nadie, y hay un potencial enorme, porque aparte la minería no es lo que era hace 20 años, por supuesto que hay que cuidar el medio ambiente, pero hay una confusión cultural fenomenal. Fíjense ustedes que la provincia de Tierra del Fuego prohibió las salmoneras, digamos, el cultivo y la crianza de salmones, que era una industria muy importante. Chile exporta salmones de una manera muy importante, y Tierra del Fuego las prohibió, y Tierra del Fuego vive de la falsa creencia de que producen artefactos electrónicos que son solo montajes, son todos productos producidos en China que se montan en Tierra del Fuego, por una ley de promoción industrial que beneficia a la isla. Entonces, a mí me parece que, otra vez, hay que colocar los incentivos en los lugares correctos. La Argentina tiene una potencialidad fenomenal. ¿Por qué? El mundo demanda alimentos y la Argentina es una fábrica de alimentos. El mundo demanda energías no renovables y renovables. Cada vez las renovables van a ir agotándose en el mundo, la demanda de energías renovables. Nosotros todavía tenemos abajo de la tierra energías renovables que, si no nos apuramos a sacar, dentro de 50 años nadie las va a requerir. Así que me parece que, y además la potencialidad, sin ninguna duda, en energías no renovables. Jujuy está haciendo una experiencia fantástica con energía solar, pero hace falta poder volver a poner los incentivos en eso. Hoy la Argentina, como está importando petróleo, está importando gas. Tenemos un problema de balanza comercial de divisas y sin embargo estamos importando lo que tenemos. Es ridículo. La Argentina también tiene una creatividad impresionante para innovar en cuestiones de software. De las 10 empresas más importantes de software del mundo, de América Latina, los que se llaman unicornios, 5 son argentinas. Ahora, por el tipo de trabajo, esas empresas pueden tributar en Buenos Aires, en Tokio, en Ámsterdam, en Asunción, en Montevideo. Bueno, hay que hacer los incentivos otra vez para que tributen en Buenos Aires. Y la verdad es que estamos haciendo que los galperín de la vida se quieran ir de la Argentina. Entonces, otra vez, tenemos una potencialidad de demandas de cosas que la Argentina puede producir y no la estamos aprovechando. Gracias, Jorge. A ver, Jorge Quiroga de Tigre, al fin te tenemos. Ahora sí, Pato, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Gracias, Jorge. Pato, por la paciencia. Hola, Jerry, ¿cómo estás? Bueno, con Jerry nos une un pasado de militancia del radicalismo, allá lejos de hace tiempo. Así que vas a saber entender mucho mejor lo que quiero preguntar. Jerry, mirá, nosotros que militamos en el territorio, una de las preocupaciones que más tenemos, fundamentalmente en el plano político, es las desavenencias que están existiendo a veces entre los grandes referentes del espacio, ¿no? A veces
a veces sale del radicalismo, a veces sale del PRO, cruzamientos de opiniones que generan en nuestra militancia y fundamentalmente en nuestro electorado como un cierto hastío de, ¿viste? Ganaron la elección y se están peleando entre ustedes. La pregunta concreta es, y teniendo a vos que sos una de las personas que más cerca está del armado político nacional y demás, es cómo ves vos esta mesa nacional de Juntos, en qué tiempo se va a poder llegar a conformar, ¿no? Y para que esto pueda, por supuesto, darle una señal mucho más tranquilizadora a aquellos votantes nuestros. Gracias, Jerry, un placer verte y muchas gracias, Pato. Gracias, Jorge. A ver, yo creo que nosotros tenemos 3 o 4 cosas que van a pasar en paralelo. Una es que nosotros necesitamos ofrecerle a esos jóvenes una Argentina del futuro. La sociedad entera, no solo los jóvenes. Una Argentina del futuro posible. Otra es que tenemos que conservar nuestro barco de la unidad y quizás ampliarlo a otros sectores, pero al menos conservar nuestro barco de Juntos por el Cambio. Adentro del barco de Juntos por el Cambio hay varios cantantes muy buenos, por suerte. Y ellos tienen que comprender que si el barco se hunde, los mejores cantantes se le va a llenar la boca de agua junto con el barco. Y esa competencia entre los cantantes se tiene que dar de una manera tal que no hundan el barco y que le ofrezcan a la sociedad una salida para los problemas que hoy tienen. Todo eso va a ocurrir en paralelo. Nosotros no vamos a poder resolver el tema del liderazgo en tanto y en cuanto no estén las PASO. Pensar que lo vamos a poder resolver no va a ocurrir, porque es razonable que si tenemos 4, 5, 10, lo que sean, potenciales candidatos, cada uno quiera ganar la discusión. Es razonable. Lo que nosotros tenemos que tener es un programa común, que independientemente del candidato, todos estemos en condiciones de apoyar. Y la sociedad, a través de las primarias abiertas y obligatorias, pueda elegir quién de todos los candidatos o candidatas posibles pueda representar mejor ese programa en el que acordemos todos. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir redondeando, no sé tu agenda, pero me imagino que estás agotado. Mónica, Lanuti, ¿me habías pedido la palabra? Hola, hola. No, era solamente para saludarlos, ya estuvo contestando un montón de preguntas y bueno, y que Milman cuando estuvo acá en Río Cuarto dejó un afecto muy importante a toda la gente que acá nosotros estuvimos acompañándolo junto con Patricia y que bueno, estamos luchando en este carro, que estamos subidos todos nosotros, los de Juntos por el Cambio, para llegar a un acuerdo y poder elegir el mejor, como dijo Milman. Que te mando un cariño muy grande, Milman. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Bueno, Gerardo, no sé si querés, muy interesante, buenísimo, estábamos recibiendo por el chat felicitaciones por todas las preguntas y todo lo que te animaste a responder y con la claridad con que estás respondiendo las preguntas. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, me imagino que todos, pero no sé vos cómo estás con el tema de tu agenda. Acá hay otras preguntas que hablan del tema de la inseguridad, de cómo poder manejarla. Bueno, es un tema permanente con todas las preguntas que nos han mandado, el tema de la seguridad, qué se puede hacer desde el Congreso, después proyectos, si tenías en vista proyectos de inclusión para todo lo que es inclusión y accesibilidad para sordos y ciegos, el tema, qué propuestas hay para lo que es el tema de cambiar los planes por trabajo, bueno, el tema del sur, son los temas puntuales acá que repiten permanentemente, ¿no? De todas las preguntas. Bueno, un pantallazo, Pato, de todos estos temas, así. Perfecto, así vamos cerrando. Me parece que en tema de seguridad nosotros está pendiente de debate la discusión del Código Penal, del Código Procesal Penal. Sería importante que el Congreso se aboque a eso, en primer punto. Después, junto al diputado Ritondo, nosotros vamos a presentar, calculo que en marzo,
un plan nacional de seguridad, que no nos corresponde a nosotros como legisladores de la oposición, pero ante la ausencia por parte del gobierno nacional de un plan de seguridad y la concepción, teníamos una ministra que decía que era más divertido vivir en el Gran Buenos Aires porque había inseguridad que en Suiza, con una falta de respeto hacia las víctimas que a mí no me causan gracia. Y la verdad es que nosotros le pedíamos la renuncia a esa ministra después de esas declaraciones, pero después de eso vino Aníbal Fernández, así que yo ya no me animo a pedir más renuncias porque siempre se puede estar peor. Entonces, aún sin tener la responsabilidad, porque la ciudadanía le confió a Alberto Fernández la responsabilidad de conducir la Argentina hasta el 2023, vamos a presentar un plan de seguridad que incluye todos los aspectos que nosotros consideramos relevantes, que tienen que ver con lo que ocurre en el sur, con lo que ocurre en la ciudad de Rosario, con lo que ocurre en los grandes centros urbanos con el aumento del narcomenudeo, que lo que ha ocurrido, y en la cuarentena se ha acentuado sin ninguna duda, respecto a la situación de la violencia de género, han subido de manera, a pesar de que tenemos un ministerio de la mujer, género, no sé cuántas cosas más, con un presupuesto muy importante, los delitos de género han crecido. Entonces me parece que hay que volver a reenfocar los países que han podido avanzar, como España, Inglaterra, que han podido avanzar y disminuir este delito que tiene a las mujeres como parte central, pero también a los chicos, en muchos casos, han hecho que todos los sistemas sean parte de las alertas tempranas respecto a esta situación, el sistema educativo, el sistema de salud, no dejar solo en cabeza de la víctima la denuncia, sino que una maestra cuando vea a una chica golpeada esté obligada a hacer la denuncia, un enfermero que recibe a una mujer golpeada tenga que notificar a la justicia, generar un montón de alertas tempranas para tener un plan de disminución de la violencia de género real, porque es un problema cierto en la Argentina y me parece que está bueno que nosotros lo profundicemos. Y así a todos los aspectos que tienen que ver con la seguridad desde el punto de vista federal, que es nuestra competencia como legisladores nacionales, porque también es cierto que las provincias se reservaron para sí el poder de policía, pero obviamente en casos tan graves como el de la comarca andina o el de Rosario, no hay ninguna duda que la Ley de Seguridad Interior prevé el accionar conjunto de las autonomías provinciales con el Estado federal, más allá de que el presidente y su ministro Aníbal Fernández han dicho, por ejemplo, en el caso del sur, en su momento, que no tenían ninguna responsabilidad cuando la Ley de Seguridad Interior es clarísima respecto al accionar que debe tener el Estado Nacional en este tema. Así que vamos a presentar una ley en ese sentido. Hay muchos también leyes vinculadas al tema de la accesibilidad de otros diputados que están presentadas y, por supuesto, hay programas de gobierno, diría yo, que tienen que ver con transformar los planes en empleo, que se pueden llevar adelante. Hay que dejar de premiar a aquel que no busca empleo. Hay que convertir a los planes en un seguro de desempleo y la búsqueda de empleo. Pero para eso también hay que destrabar, lo que hablábamos al principio, las normas que impiden que los que tienen oportunidad de dar empleo no puedan contratar. Hay que trabajar en las dos puntas del problema. Aquellos que han perdido la cultura del empleo, por un lado, y por el otro lado, animar, incentivar a que los dadores de empleo no tengan el temor que hoy tienen. Me parece que hay soluciones, hay programas, no es nuestra responsabilidad hoy, algunas las vamos a asumir y otras las vamos a ir mostrando en la medida que transcurra la situación de la Argentina de acá al 2023, que es cuando esperamos poder asumir la responsabilidad de gobernar la Argentina nuevamente. Acá una sola preguntita más de acá, Ignacio, porque se me lo había comido que hace rato tiene la mano, para cerrar la última pregunta, Ignacio. Hola, ¿qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Gerardo, también un gusto, un placer. Hola, Ignacio. No, simplemente una inquietud, y para que se tenga en cuenta, me parece, a nivel nacional.
ya que vengo del rubro notarial. El Banco Hipotecario Nacional en este momento está dando crédito hipotecario para la construcción y ampliación, pero no para la compra de vivienda. Creo que debería tenerse en cuenta esto, ya que es un motor muy importante para un país, ¿no? Debería evaluarse, porque creo que están dando créditos de promedio 4 millones, 5 millones de pesos. No se compra mucho, quizás sí un terreno en el Gran Buenos Aires, pero bueno, creo que sería algo para que se tenga en cuenta a nivel nacional, ¿no? Gracias, Ignacio. Sí, por supuesto, el crédito es un instrumento central, digamos, para poder desarrollar y para resolver el problema de vivienda. La Argentina tiene un déficit habitacional de unas 3 millones de personas que no tienen su vivienda. Entonces, sin ninguna duda, este es un problema a resolver. Ahora, la verdad es que en una economía de alta inflación, digamos, hoy, el año pasado tuvimos 51.9 de inflación. Yo creo que la inflación real está arriba de los 65 puntos, porque tenemos reprimido el dólar oficial, tenemos reprimido las tarifas de la energía, la tarifa del gas, la tarifa de los combustibles, las tarifas de los transportes. Si liberáramos todas esas tarifas, bueno, tenemos los precios cuidados también, que generan una distorsión y desabastecimiento de muchos productos. Digamos, si liberáramos todos los precios, probablemente estaríamos en una inflación real de arriba de 60 puntos. Entonces, es muy complejo tener una política de crédito a nivel de inflación. Si nosotros no atacamos el problema monetario, para el cual tenemos un plan, no creo que sea oportuno 2 años antes contar el plan, porque puede ser utilizado de manera inadecuada por las actuales autoridades y porque, además, la foto que hoy tenemos no sabemos si va a ser constante en el momento en que tengamos que aplicar el plan. Entonces requiera de ajustes que hoy no vemos. Digamos. No es lo mismo un plan económico con un país que está dentro del concierto de las naciones, con un acuerdo con los organismos multilaterales de crédito, que un plan para un país que se cae del mapa y no tiene acuerdo con los organismos multilaterales de crédito, que parece un problema del Estado, pero quien tiene una empresa sabe que si no tenemos, si entramos lo que se dice en default, aunque en términos de organismos multilaterales de crédito, no es un default, sino es una cesación de pagos, el término técnico adecuado. Si entramos en cesación de pagos con el Fondo Monetario Internacional, con el Club de París, con el Banco Mundial, con la CAF, con la Confederación Andina, con los distintos organismos multilaterales de crédito, con el BID, lo que vamos a hacer es perjudicar a las empresas, porque el costo del crédito de las empresas en términos internacionales va a subir, y eso va a provocar también que el costo del crédito interno también suba. Entonces, sin ninguna duda hay que tener una política de créditos, pero hace falta atacar también el problema macroeconómico, porque si no, no vamos a tener crédito. Perfecto, perfecto. Bueno, Gerardo, clarísimo toda tu exposición. Muchísimas gracias. Y bueno,